Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron un continente habitado por diferentes pueblos. Estos pueblos son conocidos como pueblos precolombinos, porque habitaban el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón. Estos pueblos eran, entre otros, los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas ocupaban el sur actual de México, Guatemala y Honduras. Su capital era Chichén Itzá. Los mayas se organizaban en ciudades independientes gobernadas por un jefe. Eran politeístas, es decir, no creían en un solo dios, sino en varios dioses. Y alcanzaron un notable desarrollo artístico y científico, sobre todo en matemáticas y astronomía. Los aztecas poblaban el Valle de México. Estaban gobernados por un emperador que vivía en la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital. Eran politeístas también, es decir, creían en varios dioses, y entre los múltiples dioses en los que creían estaba el del sol o el de la guerra. Los incas ocupaban el territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Su capital era Cuzco. El jefe supremo era el emperador, que recibía el nombre de Inca. Los incas también eran politeístas, es decir, como veis, era una característica general de estos pueblos. Adoraban al sol y a la luna y consideraban al emperador como hijo del sol. Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, los españoles conquistaron en poco tiempo las islas del Mar Caribe. Después comenzaron la exploración del continente. Las expediciones más importantes fueron aquellas realizadas por Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca y las ciudades mayas entre 1519 y el 21, y Francisco Pizarro, que conquistó el Imperio Inca en 1533. En los territorios conquistados se impusieron las leyes de Castilla, se implantó el castellano como lengua y se impuso la religión católica. Además, se organizó el territorio para que pudiera gobernarse y explotarse con facilidad. El gobierno. El territorio americano se dividió en dos virreinatos, el Virreinato de Nueva España al norte y el Virreinato de Perú al sur. Al frente de cada uno había un virrey, que era el máximo representante del monarca en ese territorio. Virrey, que se escribe con V, dos R's y al final con Y. Sobre la economía, el mayor interés de los españoles en América fue la explotación de las minas, muy ricas en oro y plata. El comercio con América se controlaba a través de la Casa de Contratación, creada por los Reyes Católicos y que tenía su sede en Sevilla. Respecto a la sociedad, en las colonias americanas se organizó en grupos según un criterio racial. Los españoles, descendientes de los descubridores, ocupaban los cargos de gobierno y eran los dueños de grandes propiedades. Después teníamos a los mestizos, que eran hijos de españoles e indias. Algunos ocupaban cargos importantes, pero otros vivían casi en la pobreza. Después estaban los indios. En general, sufrieron muchos abusos, aunque había leyes que los protegían, pero los protegían bien poco. Y después estaban los esclavos que fueron traídos desde África para realizar los trabajos más duros.